majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Gracias, Cristo, por el sacrificio. Gracias por tu amor expresado, Señor, en la cruz. Gracias por tu amor y fidelidad expresada cada día, mi Dios, con cada misericordia. Venimos delante de ti a reconocer ese sacrificio, a reconocer ese amor expresado en nuestras vidas, Señor, que no merecíamos. Una gracia que nos fue dada, mi Dios, y por la cual cantamos, vivimos, nos movemos y somos, Jesús. Cantamos a ti con todo nuestro agradecimiento, Rey de Reyes. Oh, es tu sangre derramada en la cruz. Hasta dónde ha llegado el sacrificio de tu amor. Heme aquí, de rodillas ante ti. Reconozco que tú
eres el Cristo Salvador. Tú eres mi Cristo Salvador, oh Rey. Tú eres mi Cristo Salvador. Tú eres Jesús. Tú eres mi Cristo Gracias, Cristo, por ti estamos firmes, Señor. En ti vivimos, nos movemos y somos Jesús. Valor me diste a creer, tu bondad contemplaré. Si no fuera porque tú de mi lado estás, ¿a dónde iré? Si no es por tu gracia, si no es por tu amor, no sé dónde estaríamos. Es por tus promesas que puedo decir, sigo firme. Si no es por la vida que tengo en ti, no sé qué sería de mí. Es por tu amor que yo puedo decir, sigo firme. Por la gracia de Dios. Valor me diste a creer, tu bondad contemplaré. Y si no fuera porque
fuerzas, Cristo en mí. Me ha levantado, me han dado vida, vida, vida en ti. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio envuelto en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nueva fuerza. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la cruz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor.
que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre.
¿Quién como tú, Señor Jesús? El Hijo del Dios eterno, el Santo, el Justo, el Soberano de la creación, el Rey de la gloria, el único Dios, el Eterno, el principio y el fin, el Señor de la gloria. ¿Quién como tú, Señor Jesús? Cuán hermoso tu nombre es, Señor. Nada se compara a ti. Cuán hermoso tu nombre es, oh Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Pues una vez más, amados hermanos, muy buen día, gusto en saludarlos. Un saludo a todos. Y antes de iniciar el mensaje, quisiera comentar con ustedes rápidamente. Fíjense que tuvimos una reunión con la mayoría de los líderes de la congregación. La mayoría de ellos tienen iglesias en el hogar. Y hemos podido identificar algunas necesidades entre los hermanos de la iglesia. Entonces, ahora que estamos tan distantes, digamos, de que no nos podemos ver, no nos podemos reunir aquí, de pronto es complicado saber cuáles son sus necesidades y eso. Yo los animo de verdad. Aquellos que no estén en alguna iglesia en el lugar, en algún grupo de estudio semanal, no dejen de buscar cómo unirse a uno para que sean atendidas sus necesidades, para que podamos conocer cuáles son sus necesidades, orar por ellas. No cesamos de orar los martes y los jueves por todas las necesidades de la iglesia y otras necesidades. Entonces, hermanos, los invito de todo corazón a que se sumen a estar unidos, a no estar solos, porque el enemigo gana ventaja. No desconocemos sus maquinaciones, decía el apóstol Pablo. Bien, pues vamos a ir al mensaje de hoy. Vamos a orar primero. Amado Padre, gracias por tu palabra viva, Señor. Gracias que nos das la oportunidad de alabarte y bendecirte, amado Padre. Entrar al trono de tu gracia con toda libertad, Señor, sabiendo que tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo que te adora, Señor. Y nosotros, Señor, nos sentimos animados a proclamar tus maravillas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Fíjese que voy a pasar al segundo mensaje a las iglesias. Y en este pequeño mensaje que solamente contiene 4 versículos, es un mensaje realmente muy breve, pero rico en muchas cosas. Hoy voy a enfocar el mensaje de la iglesia de Esmirna a un punto muy concreto, que va a ser el aspecto profético e histórico. Esta lectura, en realidad, aunque es muy corta, contiene grandes riquezas y tantas que no voy a poder terminar de examinarlas hoy, de analizar, de todo lo que el Señor nos puede revelar y enseñar a través de este pequeño fragmento. Bien, voy a leer primero el mensaje tal cual y después vamos a ir desmenuzando. Dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Bueno, como ven, es un pasaje corto, pero contiene mucha enseñanza teológica, contiene una gran enseñanza espiritual, pero también confirma, amados hermanos, cuestiones de tipo histórico y profético, y en eso me quiero enfocar el día de hoy, porque saben ustedes que desde luego que hay mucha gente que pone en tela de juicio el mensaje de la Escritura.
Y dicen que cómo saber que la Biblia es realmente el único libro sagrado. Hay otras religiones con sus propios libros, ¿y por qué habríamos de creer lo que dice la Biblia? ¿Por qué no creer lo que dicen, por ejemplo, otros libros? ¿Por qué no creer lo que dice el Corán? ¿Por qué no creer lo que dice el libro de los Vedas? ¿Por qué no creer las enseñanzas de Confucio o, no sé, las cosas que enseñó Buda, etcétera? Bueno, la credibilidad de un libro se basa cuando este libro habla desde el principio hasta el fin de toda la humanidad y va cumpliéndose todo lo que el libro dice, especialmente si tiene mensajes proféticos, porque las profecías son mensajes para un futuro, pero se deben de cumplir. Y cuando se van cumpliendo cabalmente, entonces uno empieza a darse cuenta que ese libro realmente tiene la influencia de Dios, porque ningún hombre puede saber el futuro. Pero los mensajes proféticos de la Escritura son los que le dan tal valor a este libro y le da la congruencia de saber que cada libro está ligado uno con otro, con una congruencia, hermanos, que sería imposible lograr si fuera nada más un trabajo humano. Si nosotros tratáramos de ponernos de acuerdo en algún tema y sin llevarnos muy bien, sin conocernos, a través de tiempos, edades, diferentes posiciones económicas, diferentes oficios, etcétera, sería muy difícil armar un relato que tuviera congruencia, sobre todo un relato tan grande como es la Biblia. Sin embargo, no pierde congruencia nunca, al contrario, se confirma vez tras vez. Y así como conviene que veamos, por ejemplo, la historia y ver cómo se fueron cumpliendo las palabras proféticas, también es muy importante ir viendo las noticias de la actualidad e ir viendo cómo se está armando el escenario para lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis. Más adelante se va a poner muy interesante para la parte que nos toca a nosotros. ¿Cómo podríamos entender, por ejemplo, las profecías declaradas por Ezequiel en el capítulo 38 si no vemos las noticias en la actualidad y conocemos un poco la geopolítica actual? Así es que es muy importante ver las noticias, pero ver también la Escritura y cómo fue narrando que se va a cumplir todo el tiempo del fin. Pero ahorita vamos a ir un poco atrás y vamos a ver un poco de historia, pero una historia que confirma increíblemente de manera precisa lo que ocurre. Y hoy de verdad que me gocé con la alabanza, porque el mensaje de hoy es un mensaje que estaba difícil escoger cantos que se adaptaran. Sin embargo, como todas las veces les digo, yo nunca me pongo de acuerdo con los músicos, y sin embargo 2 cantos en particular hablaron acerca de cuestiones de sufrimiento y de esperanza en medio del dolor, del sufrimiento, y cómo se adquiere fortaleza en Dios. Bien, vamos a regresar entonces desde el principio y vamos a tratar de ir encontrando a los personajes. En esta carta en particular hay personajes que se pueden reconocer hasta con nombre. Y les decía yo en alguna ocasión hace unas semanas que cuando aquí habla de escribir cartas a los ángeles, a mí me parecía que eran personas, porque los ángeles no cumplen algunos de los requisitos que van describiendo las cartas. Por ejemplo, aquí donde el verso 9 dice que yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres rico. Un ángel no necesita que Dios le diga eso, porque él está fuera de este ámbito material, pero las personas sí. Vamos a ir reconociendo poco a poco. Entonces yo pienso que hay un mensaje a un mensajero. Recuerde usted que ángel significa también mensajero. Pienso que es una carta que tiene un mensaje a un mensajero, al mensajero de la iglesia de Esmirna. ¿Y por qué pienso que se refiere a esta persona? Miren, resulta que continuamente el apóstol Juan, cada vez que entra en un tema nuevo en Apocalipsis, dice, estando yo en el Espíritu. Es decir, toda la revelación vino a él estando en una condición de espiritualidad profunda. No se puede tratar de encontrar los misterios de Dios pensando con nuestra inteligencia natural. Se necesita revelación de Dios. Bueno, aquí está hablando a una persona que está dirigiendo, digamos, decíamos también que se dice ángel porque es la persona que representa, aunque en realidad es solamente uno de los ancianos de la iglesia de Esmirna, pero es a la persona responsable. Y entonces a él se le pasa el mensaje para que lo transmita a la iglesia. Y esta iglesia de Esmirna realmente tiene su origen bien temprano. Si me acompaña, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el capítulo 2, cuando se narra el evento de Pentecostés, recuerde usted, el Señor Jesucristo había muerto, los apóstoles estaban todavía muy desconcertados, pero el Señor les había dicho que esperaran a que Él los invistiera con poder y con el Espíritu Santo. Entonces está diciendo en el verso 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar.
De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Es decir, eran personas que vivían en Jerusalén acostumbrados a hablar en arameo. Quizás algunos pudieran hablar un poco de griego, pero eso es lo que sabían hablar ellos. Arameo, hebreo, quizás algunos más preparados griego. Y entonces de repente viene el Espíritu Santo y les permite hablar en muchas lenguas. En esa ocasión, dice el verso 5, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Dice el verso 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y recuerde usted, Galilea era un pueblo de pescadores, era un pueblo de gente realmente sencilla, no había universidades, no había desarrollo académico. Entonces la gente sabía hablar solamente el idioma original local, el arameo. Y entonces dice, todas esas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, cretenses y árabes, y todos oímos hablar a la gente hablar en nuestro propio idioma. O sea, de pronto se volvieron políglotas, pero mucho. Ahora, estas iglesias de Capadocia, Asia, Frigia y Panfilia corresponden todas esas iglesias, todas estas gentes que vinieron de visita ahí, corresponden a la península de Anatolia, que actualmente es Turquía. Y toda esta franja es la franja costera que tiene su frente a Grecia. Entonces quiere decir que estas personas al día 50 de la resurrección del Señor Jesucristo escucharon el mensaje. Ahí Pedro empezó a hablar el mensaje del Evangelio y dice que 3,000 personas se convirtieron, recuerda usted. Bueno, ellos regresaron a sus tierras, muchos de ellos regresaron, y entonces regresaron a esta zona que es la península de Anatolia, que actualmente es Turquía. Y entonces en esa franja, muy cerca del mar, están las 7 iglesias estas que narra la Escritura. Así es que desde etapas muy tempranas se formaron las iglesias allí. No venía todavía la persecución, no venía todavía la destrucción de Jerusalén, cuando ya las iglesias se habían levantado. Aparentemente había un joven, muy joven, que fue discípulo del apóstol Juan y se llamaba Policarpo. Este Policarpo aparentemente recibió al Señor Jesucristo desde muy jovencito y fue guiado en la instrucción cristiana a los pies, digamos, del apóstol Juan. Él enseñó todo. Después él regresó allá a Esmirna, porque de ahí era Policarpo de Esmirna, y se incorporó a la iglesia que había ahí. Cuando se hizo mayor, el mismo apóstol Juan, dice la historia, que fue y lo reconoció como el anciano que presidía ese lugar, como el obispo de Esmirna. Entonces este Policarpo fue, digamos, el primer anciano que gobernaba esa congregación de Esmirna. ¿Y por qué estoy diciendo tanto de Policarpo? Porque a mí me da la impresión de que él es la persona a la cual el apóstol Juan, que lo conocía de primera mano, le envió la carta. Dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Y es muy importante siempre la forma en que el Señor Jesucristo se presenta. A una iglesia se presenta de una manera y a otra de otra. Y decir que es el primero y el último significa todas las cosas están dentro de mi ámbito de poder. Todo lo tengo dentro de mi control. No hay nada que sea antes que yo y no hay nada que sea después que yo. Y todo lo que pasa en el medio está bajo mi soberanía. Yo soy el primero y soy el último. Nada escapa de mi obra creadora, dice el Señor Jesucristo. Además, soy el que estuvo muerto, pero ahora vive. Conozco la situación. Yo fui a la tierra y en la persona de Jesucristo morí con un cuerpo humano, pero me levanté con poder, porque el Espíritu que es inmortal, lo levantó de la muerte. El Señor Jesucristo entregó de sí mismo su vida, pero su vida corporal como un hombre. Sin embargo, Él nunca puede morir. Es verdad, le quitaron la vida a su cuerpo, pero Él estuvo enterrado y después recuperó su
su cuerpo y glorificado subió al Padre. Recuerda usted todas esas cosas. Así es que el Señor Jesús conoce toda la cuestión de lo que es el sufrimiento y la muerte. Entonces dice en el verso 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Y mire, esta primera frase es interesante. En la versión Reina Valera dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Así es como dice Reina Valera. Pero aquí me gusta mucho como dice, porque no es solamente yo conozco de que me dijeron, o yo sé de lejos tal cosa, sí sé, estoy enterado. Está diciendo, yo sé de tu sufrimiento, yo sé de lo que estoy hablando. Yo pasé por esas. Si alguien conoce el sufrimiento humano es el Señor Jesucristo, porque Él lo vivió. Y también de la pobreza. Mire, Él decidió hacerse un niño muy humilde. Y entonces sus padres, si usted se acuerda, tuvieron que ir a Belén a la cuestión del censo, y el Señor Jesús acabó naciendo en un mesón en medio de animales. Entonces desde su nacimiento conoció lo que era la humildad, la pobreza, la escasez y toda la cuestión así. Yo sé de tu sufrimiento, yo sé de lo que estoy hablando y sé lo que estás padeciendo y lo sé de primera mano, yo lo sé. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres rico. Y inmediatamente esta frase nos deja el sentido que para Dios tiene realmente las cosas. Porque para nosotros ser rico siempre tiene que ver con las cuestiones materiales, pero el reino de los cielos es totalmente contrapuesto al reino material humano, a este reino de este mundo, en donde la riqueza siempre tiene que ver con posesiones materiales, dinero, riquezas, etc. Él está diciendo, sí, pareciera que eres sufrido y pareciera que eres pobre, pero en realidad eres rico delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la riqueza? Porque conoce a Jesús de primera mano. Porque su herencia es enorme, lo que le espera es grande. Ahorita lo vamos a ver. Y después el Señor Jesús dice, bueno, entonces podemos encontrar la iglesia de Esmirna, que nació desde muy temprano, en las etapas cristianas muy tempranas. Después la persona que estaba responsable de ahí, que yo pienso que es Policarpo. Y después dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. ¿Sabe usted que durante la vida de Policarpo, que él empezó muy joven, les decía yo, y murió ya anciano, murió a los 86 años. Pero cuando él estaba en vida, se levantó ahí en Esmirna un joven que se llamaba Marción. Este Marción había sido hijo de otro obispo de otra iglesia, conocía el evangelio cristiano, conocía el camino del Señor. Sin embargo, su padre era muy rico, él sí tenía mucha riqueza material, tenía muchas posibilidades económicas. Y este hombre decidió que no le gustaba cómo era el evangelio, que se correspondía con el Antiguo Testamento. Entonces él decidió hacer su propio evangelio. Él dijo que Dios era bueno y que Cristo era muy bueno. Y entonces decidió erradicar todo el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se presenta un Dios severo, castigador y lleno de ira a veces, con su pueblo que no lo perdonaba y lo castigaba cuando se portaba mal. Y entonces Marción decidió eliminar el Antiguo Testamento y eliminar todo, digamos, rastro judío, y decidió quitar las partes que le molestaban del Evangelio de Lucas y acomodarlo a su manera. Y empezó a predicar que Dios es bueno. Dios es bueno y nos perdona, Dios es bueno y nos perdona, y solamente Dios es bueno y nos perdona. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios es bueno. ¿Le suena? Todavía existe ese evangelio metido en la sociedad actual. En la sociedad actual hay mucha gente que no le gusta el Dios severo de la Escritura. Le gusta nada más el Dios bueno que nos perdona, el Dios misericordioso que no se fija en nuestros pecados. Qué bueno que Jesús pagó por nuestros pecados, pero Dios es bueno y no nos castiga. Entonces empezó a propagar esa idea y tuvo muchísimos problemas con Policarpo. Después Marción se fue y buscó la posibilidad de ser obispo en Roma. Incluso dio una cantidad enorme de dinero para que le dieran el puesto. Pero cuando empezaron a conocerse por allá sus ideas, una serie de padres, de estos padres de la iglesia, como Ignacio, como Tertuliano, como Irineo y todos esos, dijeron, claro que no, este está mal. Y entonces lo echaron de allí y lo excomulgaron. Pero él entonces fundó su propia iglesia con este evangelio de que Dios es bueno y nada más es bueno. Y Jesús es bueno. Y luego formó otro escrito que se llama las antítesis, pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que sí le quiero comentar a usted es que
este hombre se opuso tremendamente a Policarpo, y de hecho dice aquí: conozco la blasfemia de los que se te oponen. Era una blasfemia decir que Dios, el Creador, no era el Padre del Señor Jesucristo. Y empezó a decir cualquier cantidad de blasfemias este Marción. Y el Señor Jesús lo conoce. Y dice: dicen ser judíos, pero no lo son. Aparte, otros que se oponían tremendamente a Policarpo era la comunidad judía de allí. Los judíos ya se habían hecho una mala idea de los cristianos, porque los cristianos decían que se reunían en reuniones ágape, de amor, las reuniones de amor. Y en estas reuniones de amor se celebraba la cena del Señor juntos, y comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. Y entonces los judíos no entendían eso y decían que eran reuniones de canibalismo y orgías de amor. Y entonces estuvieron siempre levantando una serie de blasfemias y difamaciones en contra del cristianismo, y Roma en ese entonces no se metía mucho con las religiones de la gente, con tal de que no se sublevaran y se sometieran al César. Pero cuando había quejas, iban y las investigaban. Entonces la comunidad judía empezó a decir que los cristianos no respetaban la autoridad del César, y empezaron a alborotar a la gente de allí. Llegó, claro, la comisión examinadora, y dijeron: bueno, digan que César es Señor. Y claro que ellos dijeron que no iban a decir que César era Señor. Y entonces dice aquí que esos judíos, pero no lo son, dicen que son judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Oiga, es una palabra fuertísima, decir que su sinagoga pertenece a Satanás, y es la primera vez desde que empezamos en el capítulo 1 que aparece el nombre de Satanás, y un poquito más adelante va a hablar del diablo, aquí en este mismo pasaje. Bueno, ¿por qué la sinagoga? El Señor le dice que es la sinagoga de Satanás, si eran judíos. Bueno, en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, primero le voy a decir una cosa. En el verso 22, el apóstol Pablo dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y entonces este tipo de cosas no le gustaban a Marción. Entonces esa hoja arrancada. Lo que estaba de amor, de misericordia, de perdón, se quedaba dentro de su evangelio de Marción. Y volviendo al punto ahora la parte judía, en el capítulo 9 del mismo Romanos dice, en el verso 7, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Y los judíos sabían eso, y ellos decían: bueno, nosotros sí somos hijos de Isaac y después de Jacob, o sea, somos hijos de la promesa. Sin embargo, en Gálatas, si me acompaña por favor a Gálatas, capítulo 3, dice en el verso 16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Es decir, la promesa a Abraham es a aquellos que son benditos por el hijo de Abraham, que es Cristo. Entonces, todo aquel que confía en la promesa que Dios le hizo a Abraham, es decir, los hijos de la fe, son los que realmente son los descendientes de Abraham. Y para aclararlo más, después, en el verso 26 de ese mismo capítulo 3 de Gálatas, dice el apóstol Pablo: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, es la carta a los Gálatas. Galacia también estaba en esa misma península de Anatolia. Galacia también es parte de lo que ahora es Turquía. Entonces, aquí esta carta a los Gálatas era desde luego una carta a los gentiles, no era una carta a los judíos. Y dice, pues todos ustedes, dice verso 26, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la persona se hace hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre,
hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Imagínense qué mensaje de unidad, amados hermanos. Qué mensaje más moderno es este. No había separación entre hombres y mujeres, no había separación de clases. Era unidad total. En Cristo Jesús somos todos absolutamente igual de valiosos. Hombres, mujeres, libres, esclavos, judíos y gentiles. Y todos somos uno en Cristo Jesús. Y el verso 29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿A quiénes? A los creyentes en Cristo Jesús, que es la descendencia de Abraham, y dijo, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si usted se da cuenta, se van cumpliendo una serie de elementos de las promesas que Dios hace y de las profecías. Ahorita vamos a ver cómo se cumple más la profecía. Bueno, dice aquí que entonces esta gente que eran judíos, en realidad le estaban sirviendo a Satanás al acusar a aquellos creyentes en el Señor a través del Señor Jesucristo. Es decir, traicionan la herencia de Abraham. Y entonces en el verso 10 el Señor Jesús le dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Y aquí el Señor es muy puntual. Y le dice al mensajero de la iglesia de Esmirna, recuerde usted, escribe esta carta al ángel, al mensajero de la iglesia de Esmirna. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Claro que esas no son palabras para un ángel. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y entonces ahora aquí ya está hablando en plural. Y le está diciendo el apóstol Juan a esta iglesia de Esmirna, mira, mensajero, vas a sufrir, muy pronto vas a sufrir, no tengas miedo. Y el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Obviamente, amados hermanos, no va a venir el diablo y va a agarrar a personas y les va a meter en la cárcel. Obviamente utiliza a los siervos suyos, que son personas que no son creyentes, el mundo perdido, sus siervos. Todo aquel que no esté en el Señor es esclavo del pecado y es esclavo del príncipe de este mundo, Entonces, a través de personas los van a meter a la cárcel y los van a hacer sufrir. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba. Y sufrirán 10 días. Cuando dice estas palabras se refiere a un periodo de tiempo no muy largo, corto, no exactamente 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Y sabe una cosa, claro que se vinieron sobre la iglesia porque no quisieron reconocer que César es Señor, dijeron Cristo es el Señor, y entonces los empezaron a perseguir y los empezaron a meter a la cárcel, los azotaron terriblemente, y dice que la iglesia trató de proteger a Policarpo y lo mandó a que se escondiera en una pequeña comunidad ahí chiquita. Y Policarpo, bueno, ya era una persona anciana, tenía 86 años. Finalmente la persecución vino terrible y dijeron, ¿dónde está el dirigente? Pues algunos de ellos con los tormentos y los castigos dijeron, Policarpo, y está en tal lugar. Fueron con Policarpo y él dijo, está bien. Mientras estuvo allí, él sintió una revelación de parte de Dios. ¿Qué revelación? Esta carta le fue enviada por el apóstol Juan a él como dirigente de la iglesia de Esmirna. Y entonces yo creo que debe haber recordado que la carta decía, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel. Esa carta se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. O sea, en el año 90. Recuerde usted, el Señor Jesús murió a los 33 años. El apóstol Pablo ya era un viejito. En el año 100, 90, 100 escribió el Apocalipsis. Policarpo fue detenido más o menos en el año 155, como unos 50 años después. Y entonces lo mandó llamar el tribuno o como la autoridad romana y le dijo, ¿por qué? Mira, eres un viejito. ¿Por qué no maldices a Cristo y reconoces a César y te perdono la vida? Y dijo Policarpo, toda mi vida he amado al Señor y Él me ha hecho bien. No me ha hecho ningún mal. ¿Por qué habría yo de negarlo ahora? No lo voy a negar. El Señor es Cristo. Cristo es el Señor. Y claro que entonces lo condenaron a la hoguera. Y cuando estaban por meterlo a las llamas, Policarpo dijo, Señor, te doy gracias por hacerme digno de este sufrimiento, para hacer los padecimientos del Señor Jesucristo, para
para, digamos, compartir el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y eso quedó tan impregnado en la gente que lo vio, cómo entró a la hoguera, y claro que lo quemaron, mire. La palabra de aquí decía, cuando te enfrentes a la muerte, sé fiel cuando te enfrentes a la muerte, sé fiel, permanece allí. Y entonces eso me hizo recordar ahora cuando estábamos en el canto segundo y tercero de la alabanza de hoy, cómo uno es fortalecido en medio de situaciones tan críticas siempre por nuestro Señor. En las situaciones críticas encontramos en Él la fortaleza. Te daré la corona de la vida, es decir, tú mueres hoy, pero serás levantado y yo te voy a dar la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y este es un pasaje también interesante, porque la segunda muerte, amados hermanos, tiene que ver con la muerte eterna. Todos nosotros, por estar en pecado, vamos a morir una vez. Pero después, un día, Dios va a levantar a los muertos, a todos los muertos, para juzgarlos. Y los que no hayan estado en Cristo, los que no tengan, digamos, la nueva vida, van a tener entonces una segunda muerte espiritual, separados de Dios por toda la eternidad. Hoy ya no me va a dar tiempo de leer un pasaje que está ligado con este y que también es profético, solamente le voy a dar una introducción. Es la primera carta de Pedro, donde en el verso 1 dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias ¿de dónde? De Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nuevamente, Esmirna estaba en la provincia de Asia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados con la sangre de Jesucristo. Luego en el verso 3 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Entonces, las personas que conocemos a Jesús y creemos en Él y lo invitamos a nuestro corazón, dice la Escritura que nacemos de nuevo. Las personas que tienen dos nacimientos tendrán una muerte. Las personas que tienen un solo nacimiento tendrán dos muertes. El que nace en lo natural y no nace de nuevo va a morir en este cuerpo, pero después va a tener la segunda muerte, la muerte eterna. Aquellas personas que nacimos y después recibimos al Señor Jesucristo y tenemos este segundo nacimiento, entonces vamos a morir físicamente, pero no vamos a padecer la segunda muerte, como dice Apocalipsis aquí. Los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. En resumen, Pedro, más adelante, si quiera léalo usted, porque ya no me va a dar tiempo. Sí, se lo voy a leer, está realmente muy cortito. Verso 6. Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque tienen un nacimiento nuevo y tienen una herencia prometida. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por tiempo breve, igual que Juan dijo. ¿A quién le estaba escribiendo Pedro? A los de la provincia de Asia, a Bitinia, Capadocia, etc. Lo mismo que Juan escribió a Esmirna. Dice, estas pruebas, tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de no haberlo visto nunca. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y entonces vemos aquí cómo las palabras de Pedro a esta provincia de Asia, a toda esta zona, se cumplieron tal cual. Y vino la persecución sobre Asia y después sobre Esmirna y después sobre las demás iglesias, tanto que cuando vino el Imperio Otomano, prácticamente se apoderó de toda Turquía y en la actualidad no quedan iglesias cristianas. Está solamente el Islam. Pareciera como que fue un fracaso. Sin embargo, recuerde usted, el primero y el último dice esto, el que tiene el control de todas las cosas. He aquí, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y se va a cumplir, amados hermanos,
que estos hermanos que sufrieron tal persecución, tal dolor, tal muerte, son los vencedores que el Señor Jesús va a levantar al final. Y nosotros, primero Dios, los vamos a ver y nos encontraremos con ellos porque esperamos ser igualmente victoriosos. En el nombre del Señor Jesús. Amado Padre, te damos tantas gracias porque cuando vengan las pruebas, Señor, sabemos que tú nos fortaleces con tu gracia. Tú nos das el poder para resistir y salir adelante, Señor. No permitas que claudiquemos, Padre. No permitas que nos equivoquemos tampoco y dejemos de temer tu santo nombre, Señor, pensando que solamente haces cosas buenas, porque eres Dios bueno, bondadoso y severo y castigas la maldad con toda justicia, Padre. Gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio